Don Alberto Cañas, gran escritor costarricense, escribió un cuento que se llama El cuento del gallo pelón, que es un cuento en el que andan dándole vuelta al cuento. Entonces empieza diciendo, mira, es que yo quería hablar de Pedro que se jaló una torta con Juan. Por cierto, Juan, que es hermano de tal, que es el cuñado de tal, y empieza el cuento así y nunca termina. No quiero que nos pase lo del cuento de gallo pelón con esta historia. Así que le vamos a entrar al tema del arrebato del polo turístico Papagayo, ahora sí con un resumen que nos va a hacer don Jorge. Yo le dije antes de esta entrevista, que lo escuché diciéndolo, que por favor hiciera el resumen igual. Cuente, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí. Mira, don Camilo, el problema de esto es que el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier le dan una concesión a don Rodolfo Jiménez Borbón, sean 5.000 o 10.000 colones. Viene el Estado, el gobierno de Costa Rica, le da carretera, le pavimenta carretera, le mete internet, le mete agua y desarrolla todo el proyecto ahí. Ahora, a costilla del gobierno. Lo que no entiendo es esto. Todo eso lo desarrolló el gobierno con plata del Estado, con plata de los costarricenses. Pero el proyecto no era del Estado. El proyecto es del Estado, pero se lo da en concesión a Rodolfo Jiménez. La tierra que era de su papá y que legalmente la ustedes tierra consideran que sigue siendo de ustedes, ¿es del Estado o no es del Estado? Es del Estado, pero ¿Concesionado en a quién? concesión. ¿A quién? A Rodolfo Jiménez Borbón. Rodolfo Jiménez Borbón, dueño de la cervecería Costa Rica, dueño de Conchal y de Hacienda Juan Viñas. Y Hacienda Juan Viña, y el grupo, todas las sociedades del grupo Fisco, lo cual este señor ha tenido y ha sido un descarado totalmente para que le den esa finca vendiéndolas en millones de dólares a donde está el Four Seasons, a donde está el Hotel Andar. Deme ejemplos, porque usted ahora antes de la entrevista me dio ejemplos muy buenos. A ver, si yo quiero comprar ahí una casa, ¿cuánto vale ahí una casa? En la finca que era de su papá. Un apartamento con 5.000 metros vale 15 a 16 millones de dólares. Eso vale un apartamento. Solo la remodelación del Four Seasons costó 80 millones de dólares. Eso al Estado, ¿qué le queda de ganancia? Un 5% como un cualquier comisionista que vende una casa, vende un carro, le da el 5% al Estado. Lo que queda es el empleo de los costarricenses de mucamas, lavando platos, cocinando. Eso es lo que queda. ¿Se ha desarrollado Guanacaste con ese proyecto o sigue siendo Guanacaste pobre? Sigue siendo el Guanacaste pobre, donde las altas esferas de puestos vienen gringos, vienen gente de afuera a ocupar los mejores puestos, mientras el guanacasteco nada más nos quedamos en los jardines de mucama y limpiar las habitaciones. ¿Cuántos proyectos hay en esa finca que el Estado costarricense ilegalmente le quitó a su papá? ¿Cuántos hoteles, cuántas casas de millonarios extranjeros hay, más o menos? Ahorita yo calculo que hay de 5 a 6 hoteles de los más grandes. Ahí está el Planet Hollywood, ahí está el Four Seasons, está Andar, que también quiero decir que también Andar le pertenece a Karim Jamal. A Karim Jamal Alibay. Karim Jamal Alibay lo que hace es vender apartamentos, vender lotes de segregaciones, don Camilo, en 1.000 colones y en 10.000 colones y en 100.000 colones para evadir los impuestos al pueblo de Costa Rica y no pagar. Explíqueme eso en plata efectiva. Si yo me pego el gordo y quiero comprar ahí una casa, ¿cuánto me vale ahí una casa? 13 millones de dólares. 13 millones de dólares vale. ¿Y cuánto le queda al Estado costarricense? El 5% de comisión le da Rodolfo Jiménez Borbón o Península Papagayo al ICT.
Entonces, la corrupción que hay ahorita en Costa Rica, la corrupción del ICT, que totalmente le ha permitido a los ricos más grandes de este país, como lo dijo el presidente de la República, hay 5 o 6 familias que quieren ser dueños de este país. Es una injusticia lo que han hecho con mi madre, es una injusticia lo que han hecho con mis 5 hermanos, con mi hermano Fran Paniagua como abogado también. Hay un bufete, el BLP, que todas las ventas que hace Karim Jamal debían ser con abogados de la Contraloría o el Estado. ¿Y quién las hace? El BLP hace todas las ventas millonarias, y no las hacen los abogados del Estado porque hay un convenio y un decreto. Ese 5% le queda al ICT, supuestamente. ¿Y qué le queda al pueblo de Guanacaste? ¿Qué le queda a Liberia? ¿Qué le queda a Liberia? A Liberia le quedó y a Filadelfia le quedó subir el agua un porcentaje más para poder desquitar esos 12 millones de dólares que costó el acueducto nuevo en Papagayo. ¿Quién hizo el acueducto nuevo en Papagayo? El AIA. Eso invirtió el AIA, lo cual podemos certificar en cualquier momento, don Camilo, que eso pagaron 12 millones de dólares para cambiar el agua en Papagayo. Si la internet está muy baja, al ICE, al gobierno, le toca cambiarle toda esa situación. Burro amarrado contra tigre suelto. Eso es Costa Rica. Esos son los políticos mafiosos de este país. Esa mafia organizada que existe en este país tiene que acabarse. Gracias a la meseta central, gracias al periodista Camilo Rodríguez, gracias a los abogados que tenemos en la meseta central, hoy que están dando la cara por esta viuda, hoy que están dando la cara por el licenciado Fran Paniagua, que han tratado de ignorarlo y meterlo a la cárcel, diciéndole a mi madre pata al suelo, diciéndole a mi madre que cómo puede ser dueña de 2 penínsulas, cuando Manuel Girón García, Federico Apestegui, gente honrada, le vendieron a mi madre con escritura pública. Y así levantamos la cara ante Costa Rica para decirle a Costa Rica y a San José, la capital, y a todo Guanacaste, que verdaderamente el ICT es una corrupción total. Y le voy a decir total. El de Aldesa, Javier Chávez, en el gobierno de Carlos Alvarado, le quitaron la concesión de Montelbarco en 15 días y en 8 días se la devolvieron para atrás para que todos los inversionistas a donde le dieron plata a Javier Chávez no pudieran embargar esa concesión. Para eso se presta este gobierno, para eso se prestan los políticos. Por eso, en este gobierno, ojalá Rodrigo Chávez llegue hasta el final de este asunto, porque la delincuencia de estos políticos, sin medida para hacer dinero, sin medida para ocultar los impuestos que el pobre los necesita, ¿cómo puede ser que Costa Rica pague más una casa de bono que el metro cuadrado en Papagayo? Eso no se vale. Eso no se vale, costarricense. Muy bien, muy bien. Yo le dije que usara el cuaderno para que hiciera el ejemplo como lo hizo en el corte, pero lo agarró del micrófono y le salió muy bien. Conclusiones. Es bastante difícil concluir una historia que ha quedado a medias, don Camilo, a medias, porque después de la segunda disposición a mi madre, ella va a trabajar como conserje al Liceo Santa Cruz. No, cuéntela, y, no importa, cuéntela. Trabaja 25 años y se pensiona, ella es pensionada del Ministerio de Educación. Usted trabajó, después de que su esposo tenía 1.100 hectáreas en Bahía Culebra y que tenía la finca La Morenita, enorme también, ahí cerca donde está el aeropuerto, usted trabajó de conserje. Es que revisando el correo de mi esposo, se vendieron las fincas, las tierras que teníamos.
porque tratamos hasta lo último de luchar por la salud de él. Pero cuando él fallece, quedamos sumamente escasos de dinero, sumamente. Y quedé con 12 en el colegio y 13 en la universidad. Luis en San Carlos, Jorge Manuel estaba en la Universidad de Costa Rica y Fernando en la Universidad de Costa Rica. Me quedaron 2 de colegio, era Oscar y Frank. Después seguí la lucha con la universidad, ¿verdad? Y que, pues yo le dije a mi hijo, todavía en mi pueblo le habíamos comprado 35 hectáreas a mi papá. Y en esa finquita mi hijo empezó a lucharla, Jorge, a lucharla, a sembrarla de arroz, a sembrarla de maíz. Empezó a luchar y empezó a luchar. Me dice, mamá, con esta finquita, pegarme nombrada, tal vez del Banco de Financia, para sembrar arroz. Quiero sembrar arroz. Me dijo, vaya, lucha. Pues mi hijo topó con la gran suerte de que hubiera gobiernos buenos para... Entonces, pues se compró una maquinaria, compró como 2 chapulincitos, compró su máquina de cortar arroz, y ahí se ha ido, ¿verdad? Pero ustedes muy bien saben, don Camilo, que la universidad de mantener los hijos de la universidad de jugando una cosa. Ellos vinieron a estudiar aquí a San José. Tuve que buscar trabajo. Mis hijos lloraban porque decían, si mi papá estuviera vivo, mamá, no te pasara todo esto. Palmares no lo han pagado, no nos pagaron un solo centavo de la finca. De 1100 hectáreas donde está el polo turístico. Hasta el día de hoy. ¿Y en qué trabajó usted? De conserje. ¿Dónde? 2 años en Santa Cruz y después se pensionó la costeña de mi pueblo, en Santa Ana, y el SEC de ¿En la escuela o en la colegio? escuela, en Santa Cruz en el colegio, 2 años, y en Santa Ana 23 años, 25 ¿Y años. nunca pensó en volver a casarse? ¿O estos manganzudos no lo dejaron? Jamás, mis hijos, demasiado Celosos. celosos. Tenía uno que me vivía cuidando terriblemente. ¿Aquel? Sí. Viera que una vez le digo a mi mamá, ay mamá, yo voy a ir a bailar a ese baile porque viene en tal conjunto. Pero yo no voy a dejar dormido, mamá, le digo yo. Y andaba como que caminaba detrás de mí, él o yo, que yo dije eso. Entonces dice que se hizo el dormido. Y el salón queda cerquita de la casa de mamá. Entonces cuando lo veo, así era que te quería encontrar, Malianta, dice. Con razón mi papá era tan celoso con vos. Y ahora como tú mi papá dice, ahora te necesito quedarte dormido. ¿Y cuánto trabajó como conserje? 25 años. 25 años. Señor, después de fallecido mi esposo. Y empezó la lucha con los 5 hijos. Su hijo Fran Paniagua Mendoza ha consagrado su vida a pelear por esa finca que les arrancaron. Debido a que mis pobres hijos, tanto Fernando, que fue juez de Filadelfia, y Frank, que los dos eran abogados, la gente les decía, porque los amistades del papá, porque ustedes no pelean Palmares, pero Palmares no se lo pagó esa gente a Manuel, porque no pelean. Entonces ellos se pusieron a investigar, a ir al registro, a buscar información y llegar a la conclusión de tener las escrituras y los planos. Entonces ahí comenzó la lucha. Sí. Pero ha sido una lucha terrible. Ahora, ¿cuántos años tiene usted de dedicarse a esta lucha para recobrar y que les paguen esa tierra? 9 años, comenzamos en el 9 años. 2014 cuando veremos el sucesorio de mi papá, Sí. y que le dije que de inmediato cayó Sarela Villanueva, y después ¿Cómo no? Carlos Chinchilla, y después don Fernando Cruz, y me hicieron la vida añicos. Imposible. Una vida Persecución añicos. total. Un mundo de Alba cristal Jorge que Coba. viví muchos años de opulencia en mi profesión, digámoslo así, que me fue muy bien. Sí. De pronto se despedazó en 1000 pedazos, ¿verdad? Un mundo de cristal se despedazó en miles de pedazos pequeños, eso es imposible.
tratar de recuperar mi vida. Ahora he confiado en la firma Estoa Legal con un grupo interdisciplinario de abogados para atacar desde todo punto de vista no solo la reivindicación de la Hacienda Palmares, sino la reivindicación de los derechos del pueblo de Costa Rica, que ve y que tiene en el pueblo turístico Papagayo el mejor ejemplo de la leonimidad, de la agresividad, de la delincuencia organizada que es capaz de enraizarse en la institucionalidad misma de este país. Le digo y le estoy hablando, don Camilo, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría. Usted sabe que con la Contralora General tiene más de 10 años, 18 años de no investigar Papagayo. Y resulta ser que esas ganancias que supuestamente debe percibir el ICT no existen en un fondo que se llama Fondo de Desarrollo Turístico Fondetur. O sea, ni siquiera dan el 5%. No, ni siquiera, ya ni siquiera el 5%. Y lo más descarado de todo, don Camilo, el ICT, por orden de la Sala Cuarta, me dio la razón la Sala Cuarta de pedirle al ICT en cuánto se vende cada pedazo concesionado de la Hacienda Palmares, y el ICT contestó que no lleva un registro de eso, porque eso es un negocio privado entre el concesionario y su cliente final, que compra un lote para construir de ahí un hotel, una casa de hasta 40 millones de dólares. Evasión fiscal, fraudes, estelionatos, usurpación, asociación ilícita para delinquir dentro del corazón mismo del Estado costarricense, en donde los supremos poderes están tomados para hacer negocios con recursos que son del pueblo, que en este caso, si bien es cierto, no fue comprada la hacienda a nuestra familia, ni fue expropiada, la desarrollaron con fondos públicos para dársela a don Rodolfo Jiménez Borbón. Hoy está allí uno de los hombres más ricos del planeta, que se llama Karim Jamal Alibay, que es un hombre que proviene de Kenia, que es un gurú de los bienes raíces en la costa este de los Estados Unidos, que tiene más de 101 franquicias de Holiday Inn y está comprando todas las franquicias Ritz-Carlton de la costa este. Este hombre vende más de 8 billones de dólares en bienes raíces en la bolsa de valores de Nueva York. A ese tipo es que se le entregó hoy la mayoría de las acciones que conforman el capital social de Ecodesarrollo Papagayo, que es la empresa a la cual el gobierno de Calderón Fournier le entregó nuestra hacienda en concesión, que es una empresa de Grupo Fisco de don Rodolfo Jiménez Borbón. Existe un absoluto contubernio entre Rodolfo Jiménez Borbón, jueces de la República, magistrados de la República, diputados, contraloras. Imagínense que Rocío Aguilar, la excontralora general de la República, trabajó para el Grupo Fisco y nunca controló Papagayo. No hay un control de la Contraloría, no existen pagos efectivos de los impuestos y cánones que los municipios de Carrillo y de Liberia deben percibir por cada metro de construcción. ¿Sabe cuánto le cobra el gobierno de Costa Rica por canon de construcción, las municipalidades, a Papagayo? $4. Y Oscar Arias, el gobierno de Oscar Arias, se bajó a $2. Quiere decir que un empresario de Playas del Coco paga $150 por metro cuadrado y Papagayo paga $2. Es imposible competir de esa forma. Es el Estado empresario corrupto, manipulador de todo el sistema institucional para lograr a su favor acallar a mi madre, callarme a mí, perseguirme de la forma más vil y cruel que se puede imaginar. Una persecución que terminó también con que mi hermano Jorge cayera en cárcel por un delito que jamás cometió, en donde los jueces determinaron que él había pagado una deuda y aún así lo metieron en la cárcel por 4 años.
una persona lo estafó a él y resultó que a él, a mi hermano, lo condenaron por ¿Y usted estafa. pasó en la cárcel 4 años? 4 años. Mientras dejaron sola a mi madre y a mí, porque Jorge no es mi hermano, Jorge es como mi padre. Jorge es el mayor, el que asumió ese rol paterno cuando mi papá se fue, el esposo, el hijo. Cuando el papá falleció. Cuando mi padre se murió, Sí, a los 39 él años. tuvo que salir de la Universidad de Costa Rica para poder hacerle frente a la hacienda, al poco ganado que quedó y los pocos bienes que dejó mi papá, creyendo siempre, don Camilo, que esa hacienda fue expropiada. Imagínense que a mi mamá, a una viuda con 5 hijos en brazos, le dijeron que esa finca había sido expropiada. Y hoy, don Camilo, hoy le están diciendo a los jueces de la República que esa finca fue expropiada, con un documento de 3 líneas del director del Polo Turístico Papagayo, don Henry Wong Carranza, un oficio que dice que la hacienda fue expropiada en 3 líneas a una empresa que se llama Ganadera Bahía de Álvaro Arias Villalobos. ¿Sabe cómo murió Álvaro Arias Villalobos? El que estafó a mi padre con Daniel y con el Con Daniel sicario Oduber. Acera. Murió acribillado a balazos saliendo de un banco. ¿Sabe cuánto dinero llevaba? 30 millones de colones. Y muere acribillado también el sicario después de aprobada la ley en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y acribillan a balazos a un hijo de Carazo también. Don Jorge, ¿qué quiere contarme usted de esos 4 años en la cárcel? ¿Qué quiere contarme de esa historia? Mire, lo más duro de esto, don Camilo, es la situación cuando un juez mete a la cárcel a mi hermano. Fue lo más duro que me pasó en la vida, donde le dije, Dios, ¿qué está pasando? Y le pedí, Señor, tú no desamparas a nadie, ayúdame para que mi hermano salga. Y mi madre desde las 10 de la mañana a 10 de la noche lo pudieron sacar. ¿Qué era lo que quería esta mafia organizada, don Camilo? Al meterme a la cárcel a mí, debilitar a mi hermano. Al debilitar a mi hermano, mi madre queda sola con nosotros, porque los otros no tienen los cojones que tenemos nosotros para salir adelante en este asunto, porque hemos dado la cara, don Camilo, hemos andado de frente, y si esto no hubiera conforme a la ley a favor de nosotros hubiéramos renunciado a todo esto. Pero vaya, vea, el ICT se esconde, el presidente de la República no le interesa, a don Henry Wong, el de Península Papagayo, no le interesa, a Manuel Ardón no le interesa, porque siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo nuestra hacienda a pedacitos. Con ayuda de Pero jueces. aquí hay alguien que tiene toda la potestad, es el Padre, Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, que hay jueces buenos y hay jueces malos que se venden, que son corruptos, pero también hay jueces buenos, que el poder judicial tiene que limpiarse en este país, porque si el poder judicial se limpia en este país, Costa Rica se va a superar y va a tener credibilidad en la justicia de este país. Si no hay justicia, señor periodista, en este país, apunte esto, porque nos vamos, que el narcotráfico nos va a llevar para otro lado y la delincuencia. Muchas gracias, doña Alba Mendoza. Gracias, don Jorge Paniagua Mendoza, y gracias, don Fran, abogado, licenciado Fran Paniagua Como le Mendoza. digo, buscamos justicia, buscamos la justicia para demostrarle al país que nuestra hacienda era nuestra, comprado con el sudor de nuestra frente, con el trabajo, con la lucha. Bueno, gracias, Señor,
Y no tengo por qué bajar la cara de decir que he hecho alguna sinvergüenzada como la que nos han hecho a nosotros. ¿Quieres decir algo más? Sí. Felicitarte por todos tus logros, Felicitarme. Muchas gracias. por ser un hombre tan valiente de frente al pueblo, con el pueblo, Camilo. Sos el primer periodista a nivel nacional, un periodista reconocido, distinguido, inteligente, trabajador, un ser humano excepcional. Eso lo hemos visto reflejado en las pantallas de la televisión y en todos los medios donde salís, pero hoy me has demostrado ser ese ser humano valioso, valiente. Darte las gracias por la oportunidad de contar una historia que trasciende a una familia para llegar a los más altos niveles de la institucionalidad costarricense y a toda la extensión del pueblo de Costa Rica que no se merece que lo estén engañando institución por institución, llámese Pueblo Turístico Papagayo, ICT, RAXA, AIA y todo lo que hemos visto que ha pasado últimamente. A don Rodrigo Chávez que ponga orden, por Dios, en este desastre. Gracias al abogado Fran Paniagua Mendoza y don Jorge Sí, don Paniagua Camilo, Mendoza. decirle al presidente de la República que nosotros estamos en la mejor manera de llegar y usar la ley RAC, que es la conciliación entre las partes, porque nosotros estamos tan seguros, don Camilo, de lo que estamos haciendo y hacia donde vamos, conforme a la justicia y conforme a la ley. Lo que pasa es que el poder económico de un hombre de la clase de don Rodolfo Jiménez Borbón es duro pelear burro amarrado contra tigre suelto, y espero la reivindicación del ICT. Muchas veces le hemos hablado al ministro del ICT y nos ha cerrado las puertas, pero gracias a Dios en el contencioso administrativo estamos demostrando la claridad y la honradez que nosotros tenemos derecho a nuestra vida. Íbamos ya en la ronda final, pero ya me escribieron 3 personas que si pueden ahondar en el tema de Aldesa y lo que... Es fabuloso. Monte del Barco, ¿cómo se Sí, llama? Monte del Barco. Monte del Barco tiene que ver con Aldesa, explique. Papagayo. O Papagayo. Monte del Barco es una concesión otorgada a Javier Chávez, el que estuvo involucrado con el escándalo de Aldesa. Resulta que Aldesa, los acreedores de Aldesa tienen derechos a perseguir los bienes personales de los directores de Aldesa, así como los bienes de Aldesa. Javier Chávez, al ser concesionario de Monte del Barco, que es un proyecto creo que de más de 200 hectáreas, había sido desarrollado, medio desarrollado, y se habían vendido acciones y se había capitalizado para desarrollar ahí un proyecto de gran envergadura como lo que se está haciendo en la Hacienda Palmares. Pues resulta que con el escándalo de Aldesa viene el ICT y le revoca la concesión a Aldesa, pero se la revoca con el único y exclusivo fin de que los acreedores de Aldesa no logren embargar los bienes, e hicieron una especie también de remate simulado de las acciones de Monte del Barco para que los acreedores no llegaran a hacer el cobro de todo el desfalco que le hicieron. Una vez que pasó el escándalo, una vez que pasó la noticia, una vez que los acreedores de Aldesa resultaron decepcionados y defraudados, el mismo ICT le devuelve en cuestiones de un mes y medio a Javier Chávez la dirección nuevamente de Monte del Barco, y ahí está, anclado en el subdesarrollo, no continuó el proyecto. Le dan la potestad a una persona sobre 200 hectáreas de terreno que supuestamente pertenecen a los costarricenses y que no está generando ningún tipo de progreso para la provincia ni para el país. Nosotros grabamos todo esto para transmitirlo por Radio Colombia, y quiero agradecerle a Radio Colombia, que es el medio que en medio de mi lucha por recobrar a 3 de mis hijos,
yo perdí hasta mi casa en medio de esta lucha, he perdido la salud, tengo un diagnóstico de depresión, de trastorno de ansiedad, de ataques de pánico, de estrés postraumático, y ahora he sufrido también 2 accidentes. El segundo más duro para mí que el primero en mi vehículo y el segundo por culpa de una silla mala en el hospital del trauma de niños. Pero quiero agradecerle porque Colombia es el único medio que no me ha dado la espalda en medio de toda esta situación. Pero estas entrevistas no solo se graban para Colombia, sino que se transmiten en directo. Y la gente está, pero iracunda. Ya hablaron de Andesa y ahora me acaban de hablar de otro tema. Me dice un señor abogado que está aquí en sintonía que hay de cierto de que el señor André Garnier, ministro del gobierno de Carlos Alvarado, también se ha aprovechado de esa finca de su papá. ¿Es eso cierto? Eso es absolutamente cierto y está siendo investigado por la ley anticorrupción, porque él no da la cara, sino que lo que hizo fue poner a Homi Basifdar, que es un árabe, el dueño de las franquicias Six Senses, y por medio de ese árabe, él obtuvo poderes generalísimos para él y para Philippe, el hijo de André Garnier, Sí. para no aparecer en la junta directiva y burlar así la ley anticorrupción. Son los dueños y constructores del Hotel Six Senses en la concesión de Canyon Cielo, 2 concesiones de Canyon Cielo, 18. Usted que es abogado, explíqueme qué significa eso, siendo que él fue ministro del gobierno de Carlos Alvarado. Implica gozarse de los recursos públicos, burlar las leyes, contratación administrativa, leyes fiscales, leyes anticorrupción, todo tipo de leyes son violadas para poder satisfacer los deseos sádicos de lucrarse a costa del pueblo de Costa Rica, y el Estado de Costa Rica, sus jerarcas se prestan para eso. Gracias, hermanos Paniagua Mendoza, gracias, doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua. Gracias por la entrevista, gracias a Lourdes, que ha hecho un esfuerzo de muchas horas aquí con nosotros, y gracias también a Charon Mariaca, dije bien el apellido, ¿verdad? Sí. Charon Mariaca, Luca, que anda por ahí, y el abogado Carlos Luis Salas Rodríguez. Para quienes nos acompañan en directo, tenemos una entrevista del abogado Carlos Luis Salas Rodríguez en Radio Colombia a las 9 de la noche, si Dios quiere, dentro de 20 minutos, 98.7 FM, para que nos acompañen. Muchas gracias.